Primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 1. Y vamos a leer, dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la diáspora en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, ¿mediante qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, diga conmigo, si es necesario, dígalo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con el fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es que la primera carta del apóstol Pedro, discípulo directo y testigo ocular de las vivencias de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Esta carta escrita justamente por el apóstol Pedro, pero redactada, como la Sagrada Escritura ahí lo dice, por Silvano, porque Silvano era el que acompañaba en ese viaje misionero al apóstol Pedro. Esta carta, escrita hacia el año 60 después de nuestro Señor Jesucristo, en el cual está dirigida a varios lugares de Asia Menor y dirigida a aquellos hombres y mujeres, familias, las cuales habían sido rechazados por el mundo a causa de la obediencia a Cristo. Amén. Entonces, el apóstol muestra claramente en esta hermosa carta una verdad en la cual la iglesia de este último tiempo debemos abrazar. Esta verdad que está contenida en estos pasajes que hemos leído. Encontramos en el versículo desde el 5, voy a omitir los otros versículos porque justamente el tema del mensaje está aquí sumergido. Dice así, versículo 5, que sois guardados, ¿por quién? Por el poder de Dios, ¿mediante qué? ¿Sabe, mi amado hermano? Aquí hay un problema hoy en día. Un problema de fe que está afectando a la iglesia en este último tiempo. Estamos viendo acontecimientos por todos los lugares. Estamos viendo situaciones. Estamos viendo tremendas cosas y muchos empezamos a desconfiar. Muchos empezamos a dudar del poder de Dios. Era lo que le pasaba a la iglesia de este entonces. Por eso dice, a los expatriados,
a los que están en la diáspora, aquellos que están en Asia Menor, aquellos que son perseguidos, aquellos que son aborrecidos por obedecer a Cristo. Ellos estaban viviendo un tiempo difícil. La iglesia de este tiempo estaba viviendo un tiempo de gran persecución, pero también de gran rechazo. ¿Sabe? A los que viven conforme a la palabra del Señor, el mundo los va a rechazar. Aleluya. Entonces ellos estaban experimentando esto como hoy en día muchos están experimentando. Empezamos a vivir la palabra del Señor, empezamos a vivir las verdades de Cristo, empezamos a obedecer a Dios y a su sagrada palabra y somos aborrecidos, somos rechazados. Pero en medio de ese aborrecimiento, pero en medio de ese rechazo sucede y acontece que muchos empiezan a menguar en la fe. Por eso esta mañana el tema de este mensaje es la prueba de fe. Diga conmigo, la prueba de fe. Dice la palabra que somos guardados por el poder de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo somos guardados? ¿Mediante qué? La fe. ¿Se da cuenta? ¿Para qué? ¿Para qué somos guardados? ¿Qué dice la palabra? Léalo, lea conmigo, por favor. Para alcanzar. ¿Sabe? La escritura dice en la carta a Santiago que sin fe, ¿qué? Es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y hoy en día hay mucha gente, déjenme decirle que realmente esto pasa en todos los lugares donde se predica la Sagrada Escritura. Personas en las cuales han dejado de confiar en el poder de Dios, han dejado de confiar en el poder del Espíritu de Dios, han dejado de confiar en el mismo Señor. Dice la Escritura que está este poder que es mediante la fe, pero la fe tiene que ser alimentada. ¿Y cómo se alimenta la fe? ¿Cómo crece la fe y se alimenta? La Sagrada Escritura lo dice claramente, que la fe viene ¿cómo? ¿Y el oír qué? Entonces hoy en día encontramos que muchos no están alimentando su fe. Encontramos que muchos en este último tiempo no están alimentando la fe. No están escuchando palabra de Dios. Y así como lo decía en la congregación donde estoy pastoreando, hoy en día la gente como que le da pereza venir los miércoles. Como que, no, yo nada más me congrego los domingos. Nada más voy los domingos. O sea que alimentamos el espíritu, el alma, la alimentamos una sola vez a la semana. ¿Cuántos comen todos los días? A ver. Levante la mano. Todos comemos. Todos desayunamos, almorzamos y cenamos, ¿verdad? Pero como creyentes, como hijos de Dios, necesitamos alimentar nuestra fe. Y cuando no alimentamos nuestra fe, y la fe la alimentamos escuchando la palabra del Señor. Este lugar es el lugar que Dios determinó para tu vida, para tu hogar, para tu casa, para tu familia, para tu matrimonio, para tu vida, para alimentar la fe en Cristo Jesús. Por eso la importancia, mis amados hermanos, de escuchar la palabra de Dios. Porque hoy en día hay gente que no escucha la palabra de Dios, solamente los domingos. Y creemos que con eso es suficiente. No. Cada palabra para cada día. Si Dios nos permite, mire, la iglesia se reunía todos los días. La iglesia primitiva se reunía todos los días. Y entonces, hoy en día, y hablo a término general, hoy en día, reunámonos todos los días, que todos los días metidos en la iglesia. ¿No han escuchado eso? Todos los días allá metidos en la iglesia. ¿Qué tanto oran? Les doy una noticia. Esos que te dicen todos los días, que hace todos los días metidos en la iglesia, son asesinos de la fe. Son asesinos de fe. ¿Por qué? Porque te están queriendo cortar el alimento espiritual. Y sabe, hoy en día mucha gente, ¿por qué no le ha creído al poder de Dios?
¿Por qué no ve los milagros manifestados en su vida? Mire, hay personas con problemas serios, problemas que realmente les ha sacado muchísimas lágrimas, que de tiempo en tiempo han estado llorando por el problema de su matrimonio, por el problema de su hogar, por el problema de su finanza, por el problema en su trabajo, por el problema en donde está viviendo, y están pasando momentos muy, pero muy difíciles. ¿Y sabes qué es lo que hacen? No buscar a Dios. Cuando la palabra nos enseña claramente esto, que la prueba de nuestra fe tiene que ser, escuche esto, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Miren esto, quiero que lea detalladamente conmigo. Por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser como. ¿Cuántos quieren ser afligidos? ¿Qué pasó? Ninguno, ¿verdad? Ninguno quiere ser afligido. Pero ¿por qué el apóstol Pedro está diciendo que si es necesario tengáis que ser afligidos? ¿Sabe por qué? Porque hay muchos que necesitan y es necesario que sean afligidos. Necesitan ser afligidos para alimentar la fe. ¿Por qué? Porque creemos que solamente con un día es suficiente. Creemos que con un solo mensaje es suficiente. No, no, no. Es todos los días hasta que venga Cristo. Aleluya. ¿Y sabe por qué? Porque la iglesia de este tiempo, la iglesia contemporánea de este tiempo, ha dejado de creer en los milagros sobrenaturales. Ha dejado de creer que en estos momentos Dios está bendiciendo. Ha dejado de creer lo que dice la palabra, donde dice: cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque ¿en dónde? ¿En dónde? Donde están los hermanos juntos en armonía. ¿Qué pasa? Dice: allí envía el Señor bendición y vida eterna. Aleluya. ¿Cuántos creen que Dios está enviando bendición y vida eterna? Pero ¿por qué hoy en día hay mucha gente que ha dejado de creer? De que el momento en que llegan a recibir la palabra no van a recibir un milagro. Porque hay gente que no ha recibido milagros. Porque su fe está raquítica. Hay personas que son raquíticos espirituales, que no alimentan la fe. Dios da la palabra, pero entonces, como su fe, lo que no le creen a Dios. ¿Y por qué no le creen a Dios? Justamente porque no están alimentando su fe. La fe hay que alimentarla diariamente y continuamente. Y dice: para que sometida a prueba, ¿qué? Versículo 7. Para que sometida a prueba, mucho ¿qué? Que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada como gloria y honra cuando sea manifestado ¿quién? ¿Sabe? El apóstol Pedro sabe de lo que está diciendo por el Espíritu de Dios. Él sabe de lo que está hablando. Él sabe porque él lo vivió. Por eso él lo transmite, lo escribe, lo redacta, lleno del poder de Dios, para que la iglesia de este tiempo alimente diariamente su fe. Aleluya. Pero hoy encontramos situaciones donde hemos visto milagros de Dios. ¿Cuántos han visto milagros de Dios? A ver, todos. Déjenme ver el que no ha visto un milagro de Dios en su vida. A ver, levánteme la mano. El que no ha visto, el que no ha visto. Ahora, el que sí ha visto un milagro de Dios. Todos, ¿verdad? La pregunta es: ¿por qué no crees que Dios es poderoso para hoy responder? ¿Por qué no crees que Dios es poderoso para hoy sanar? ¿Por qué no crees que Dios es poderoso para levantar? ¿Por qué no crees que Dios es poderoso para fortalecer cada vida? Aleluya. ¿Acaso la mano del Señor se ha cortado, mi amada iglesia? No, 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 no.
¿Sabe? El apóstol Pedro sabe de lo que está diciendo. Por eso él dice, para que sometida a prueba que vuestra fe, la fe tiene que ser probada. Es probada la fe. ¿Y qué es la fe? A ver, ¿quién me dice qué es la fe? Pero dígalo con convicción, porque cuando lo dice bajitico me parece como que duda. No, es la certeza, dígalo. Yo no sé cuántos aquí creen que esta mañana va a haber milagros en este lugar, pero yo creo que esta mañana aquí en este lugar va a haber milagros de parte del Señor, aleluya. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Entonces alabe al que vive y reina. Alabe a Jesucristo. Realmente hay una fe genuina. La pregunta es si mi fe es genuina. Preguntémonos si nuestra fe es genuina. Preguntémonos si realmente mi fe en el Señor es genuina. Porque vemos el Evangelio de Mateo, mostrándonos una vivencia. Vamos a mirar la vivencia del apóstol Pedro, para que usted se dé cuenta de que lo que él está hablando, cuando él dice, cuando sea prueba vuestra fe, sea probada vuestra fe, si es necesario, ojo, si es necesario. ¿Por qué es necesario que seamos probados? Porque nuestra fe está débil, porque a veces no creemos. Encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 14, lea conmigo. Le voy a mostrar un panorama tremendo. Y usted se va a dar cuenta, a la luz de la Sagrada Escritura, de que ya el apóstol Pedro en su último tiempo, en los últimos momentos de su vida, y donde escribe este pasaje, que debía ser probada nuestra fe, es por algo que él ya vivió, por algo que él ya experimentó. Dice la Sagrada Escritura en el Evangelio de Mateo capítulo 14, solo Jesús se apartó de la barca a un lugar. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Saliendo Jesús, vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los que con ellos estaban enfermos. Cuando anochecían, se acercaron a él, ¿quiénes? Sus discípulos, diciendo, el lugar es desierto, la hora ya pasada, despide la multitud para que vayan a la aldea y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, denle vosotros de comer. Lo primero, miren esto. Hay una gran multitud, para que usted pueda ver. El Señor está con los discípulos. Y los discípulos vienen. Esto es lo que ellos no habían entendido, quién estaba con ellos. Y es lo que nos pasa a la iglesia últimamente. ¿Quién cree que está contigo, mi amado? Si es nada más y nada menos que el Dios Todopoderoso, dueño del cielo, la tierra y el universo. Dios está contigo. Dice que el Señor estaba allí, le dice, Señor, despídelos. Los discípulos le dicen, despídelos para que vayan a las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, denle vosotros de comer. ¿Y qué les respondieron ellos? No tenemos aquí sino 5 ¿qué? Y 2 peces. Y él le dijo, tráemelos acá. Entonces él mandó a recostar sobre la hierba, tomando los 5 panes, los 2 peces, levantando a los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a quienes los dio. ¿No podía el Señor habérselos entregado él personalmente a cada uno? ¿Por qué crees que se los dio a los discípulos? Para que ellos experimentaran el milagro, para que ellos vieran el poder de Dios, que con quién era que realmente estaban. Entonces vemos la Sagrada Escritura que dice, partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos ¿a quiénes? A la multitud. Dice, comieron todos, se saciaron, recogieron, y lo que sobró de los pedazos, ¿cuántos fueron? 12 cestas. ¿Cómo? Oiga, tremendo. Llenas. ¿Cuántos panes habían?
¿Cuántos peces? ¿Cuántas cestas estaban llenas? Usted puede ver esto. Usted puede analizar y mirar claramente este poder, este milagro sobrenatural. Les voy a contar un testimonio. Hace unos años, hace como unos 7 años, estábamos para el tiempo de más o menos en diciembre, sí, para esta época más o menos ya acercándose diciembre, y tuvimos una actividad con un grupo de niños allá en Juan Mina. Eran un promedio, la líder de ese lugar nos había reunido 200 niños con sus nombres. ¿Qué íbamos a hacer? Íbamos a darle unos desayunos a los niños, íbamos a darle unos regalos. Habíamos recogido 200 desayunos, exactico. Escuche esto, 200 desayunos teníamos y teníamos 200 regalos, exactico, no había ni uno más ni uno menos, porque eran por cada niño, teníamos una lista. Y todos nos hemos ido, el grupo con el que trabajamos, nos hemos ido para Juan Mina, para el evento, y llegamos ahí a ese lugar. Para la sorpresa nos encontramos 300 niños. Dios mío. Nos dice la líder de aquel lugar: pastor, se vinieron más niños con los papás y se nos metieron, no pudimos hacer nada. Y los hemos sentado y hay 300. Yo, bendito Dios, nada más traímos 200. Padre, tú vas a hacer algo. No sé, Señor. Si tú los traíste es porque tú vas a bendecirlos, Dios. Y los que estaban alrededor me dijeron: pastor, ¿qué hacemos? Tranquilos, hermano. Dios algo va a hacer, no sé todo, pero yo creo que Dios va a proveer para los niños. Dios va a proveer. Empecemos a repartir. Y empezamos a repartir y a repartir y a repartir. Y repartimos a los 300 niños. Y me dice: pastor, quedan todavía 2 cavas llenas de sándwiches. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si eran 200 sándwiches con su gasosita y quedaban 2 cavas llenas. En cada cava habían metido prácticamente 30, escuche esto, 30 sándwiches. Y quedaban 2 cavas llenas. ¿Qué sucedió? No sé. Yo solo sé que Dios hizo un gran milagro, aleluya. Y damos gracias al Señor. Todos los niños comieron. Habíamos contado claramente, porque contamos 200. Gaseosas también. Ahora íbamos para los regalos. Y empezamos a entregar regalos. Y todos nos maravillábamos de lo que había hecho. Pero cuando entregamos los regalos a los niños por sus nombres, más los que habían entrado, nos sobraron más regalos. Nos sobraron 50 regalos. Y todos habían recibido. O sea, ¿quién hizo esto? Solo lo hace Dios, mi amado hermano. Dios sigue siendo el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Aleluya, alábalo que Él vive. Aquí ellos han experimentado la multiplicación de los panes y los peces. Los discípulos vieron cómo sobraron esas 12 cestas llenas. Y comieron y fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Miren, más de 5,000 a los que alimentó el Señor. Y quedaron. ¿Acaso Dios no es poderoso para hacer hoy nuevamente un milagro sobrenatural? Claro que sí. Pero aquí es donde viene la prueba, porque esto fue lo que sucedió. Ellos han visto un tremendo milagro. Ellos han visto una gran multiplicación. Usted se imagina más de 5,000 personas y con solo 5 panes y 2 peces alimentaron a todos y sobró. Yo me imagino la cara de los discípulos. Ellos
estupefacto de ese milagro. Pero el Señor enseguida, dice la palabra, versículo 22, lea conmigo. Enseguida hizo a sus discípulos, ¿en dónde? Entrar a la barca e ir delante de él. ¿Hacia dónde? Entre tanto que él, ahora sí le tocaba a él, ¿qué? Fíjense que no fue él el que personalmente le entregó. Él fue el que los despidió. Él mandó a sus discípulos, ya vieron el milagro, ahora los voy a enviar. ¿Hacia dónde los envió el Señor? Hacia la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Es el Señor el que te lleva a la prueba. Es el Señor el que te lleva a donde necesitas ser probado. ¿Y sabe por qué? Porque ellos habían visto algo poderoso. Y dice la palabra del Señor que despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ¿cómo? Estaba allí solo. ¿Y la barca dónde estaba? ¿En dónde estaba? En medio del mar. Azotada ¿por quiénes? Por las olas, porque el viento era ¿cómo? Contrario. Cuando un barco va a viento contrario, hay una resistencia. No se puede avanzar. Y más si era un barco de estos de madera, porque los barcos eran de madera en esta época. Entonces, hay un viento contrario que no les permite avanzar. ¿Sabes? Hay personas donde están experimentando un viento contrario en su vida. Hay personas donde en estos momentos están experimentando cierta resistencia a algo que está viniendo y sienten que no pueden avanzar, sienten que se están estancados. Yo no sé cuántos en esta mañana han estado sintiendo que están estancados, sienten que no pueden avanzar, sienten que ese viento está golpeando su barca, está golpeando su hogar, está golpeando sus finanzas, está golpeando su familia, está golpeando su seguridad, aleluya. Pero quiero decirte en esta hora, es el Señor el que está contigo, es el Dios todopoderoso que no te ha dejado ni te ha abandonado. Él está allí y Él lo sabe todo, aleluya. El viento era contrario. Y saben, los vientos contrarios, muchas veces cuando llegan esos vientos contrarios a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestra familia, nos hacen dudar. El Señor nos dejó solos. ¿A cuántos les ha pasado donde han experimentado un milagro? ¿Cuántos han recibido un milagro? A ver, todos. Y resulta que pasa y viene todo, está todo como que en calma, tranquilo. Era lo que ellos estaban experimentando. Llegaron primero, se saciaron y ahora el Señor los envía hacia adelante. Y sucede que se levantó una fuerte tempestad, un viento no los dejaba avanzar, golpeaba las olas, dice la palabra, azotada, la barca era azotada por las olas. Pero aquí hay algo hermoso, porque era en la madrugada, a la cuarta vigilia es de 3 a 6 de la mañana, cuando la noche está más oscura. Escuche esto que le voy a decir en esta mañana. Porque cuando la situación en tu hogar, en tu vida, en tu casa, en tu familia está más oscura, es cuando el Señor viene en tu ayuda, aleluya. Es cuando el Dios Todopoderoso viene en tu ayuda. Él sabe lo que experimentas, Él conoce tu debilidad, Él conoce todo lo que tú vives y atraviesas. Acabaste de experimentar un milagro, pero ahora vino una prueba. La prueba que realmente si creías en aquel que está contigo en esa barca. Hay uno que no se ha bajado de la barca. Hay uno que te ve todos los días. Hay uno que te guarda, aleluya, porque dice la palabra que Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. ¿Sabes? Dios te está guardando. Toque 2 o 3 y dígale: Dios te guarda, Dios te protege. Dígaselo: Dios te guarda, Dios te protege. No estás solo, dígaselo. Dígaselo a su hermano: no estás solo, no estás sola. Aun cuando sientas desfallecer, porque sabes, la prueba muchas veces lleva a la persona a dudar, a desconfiar, porque esto fue lo que vino para los discípulos. Dice que ellos, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar.
Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, ¿qué dice? Se turbaron y dijeron: un fantasma. Y dieron voces ¿de qué? De miedo. Óigame, hay personas que son las 3 de la mañana y escuchan y se arropa de pies a cabeza. Tienen ganas de ir al baño y se aguantan hasta que salga el sol. ¿Alguien le está hablando el Señor aquí? O escuchan uno de esos gatos que se aprecian a dar un concierto a esa hora con otro. Y se escucha como un llanto así como de un niño. Y resulta que es un gato. Entonces la esposa, amor, mira qué está pasando. Con miedo. Una pregunta: ¿en quién has creído? ¿En quiénes hemos creído? Y si usted experimenta que de pronto se movió algo por allá, levántese. ¿Quién está contigo? Dígame. ¿Quién está contigo? Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Aleluya. Entonces, ¿por qué tienes miedo? Esto es una evidencia clara de la falta de fe. Si un demonio quiere venir a levantarme, a turbarme mi sueño, yo me voy a levantar a molestar al demonio. Yo me voy a levantar a sacar a ese demonio, porque no puede venir a entrar a mi casa a despertarme. Es que eso es lo que hace el enemigo. Quiere venir a quitarte la paz, a turbarte. Y muchos, porque no estamos firmes en la fe, entonces cuando escuchamos un ruidito de esto, el temor se apodera y el miedo les inunda. Y entonces, y empiezan a orar, y empiezan a clamar y escuchar un no, siga orando, porque es que el enemigo es escandaloso, ¿sabía usted? El enemigo busca hacer bulla para traer miedo y temor. ¿Cómo estaba la tempestad? Mire, Dios está permitiendo esa tempestad que golpeara a los discípulos para probar su fe. Es que Él había dicho que Él estaría con ellos. Y está con nosotros. Dios ha prometido estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. ¿Pero usted lo cree? ¿Usted cree que Dios está en ti? ¿Usted cree que el Espíritu de Dios está en ti? Mi amado hermano, hermana, quiero decirte en esta mañana: ¿quién vive en ti? ¿Quién habita en ti? Si no es nada más y nada menos que el Espíritu Santo de Dios, aleluya, que es Dios. Y si Él está contigo, si Él habita en ti, no hay demonio, espíritu inmundo que pueda venir a molestarte. Pero y eso nos pasa también cuando viene un problema. Ahora no digamos en la noche, sino un problema familiar. Y empezamos a turbarnos, empezamos que todo se destruye. ¿Y sabes qué es lo que hacemos? Temor, miedo, desconfianza. Cuando vino una deuda inesperada, hay deudas inesperadas, ¿sabía? No las buscaste, vinieron, algo sucedió y te tocó endeudarte. ¿Por qué? ¿Será porque no confiamos en Dios? Porque Dios es poderoso para proveer. Y si Dios nos atraviesa por situaciones es para probar nuestra fe. Entonces, ¿qué hacemos muchos de nosotros? Desconfiamos del poder de Dios. Desconfiamos quién está en la iglesia. Escuche, la iglesia no son las 4 paredes. La iglesia es usted y yo. Usted y yo somos la iglesia de Jesucristo, aleluya. Y el Espíritu de Dios está en nosotros. Pero sucedió de que el viento a los discípulos era contrario, los estaba golpeando. Miremos esos vientos contrarios en nuestra vida, que nos causan miedo y temor.
Porque cuando un viento contrario viene, cuando algo viene a querer turbarte, traerte miedo, terror, es justamente para que dejes de creer, para que dejes de confiar en aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. ¿Sabe, mi amado hermano? Dios es poderoso para hacerlo. Y encontramos que en este tiempo hay muchos asesinos de la fe. Hay muchos asesinos, muchos detractores de la fe. Esos que debilitan al creyente. Lo que decía aquel que te dice que tanto haces en la iglesia. Está buscando debilitar tu fe. Está siendo instrumento del enemigo. Y te quiere llevar a que no le creas al Señor. Estos destruyen la fe. ¿Sabe? En la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, lea por favor. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Versículo número 1 y 2 dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios Salvador Jesucristo, una fe que, una fe ¿cómo? Igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz sea multiplicadas en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Escuche esto: cuanto más conozcamos a Dios, más confianza tendremos en Él. Cuanto más conozcamos a Dios, más confianza vamos a tener en Él. Y cuando nosotros dudamos de Dios, es porque realmente no le conocemos. Pensamos que Él abandona. Mire, yo no sé cuántos aquí en esta mañana están atravesando algún problema en su hogar. Dios lo sabe. Pero muchas veces pensamos de que Dios no nos está mirando. Y Dios quiere ver nuestra actitud frente a eso. Él estaba viendo la actitud de ¿quiénes? De los apóstoles, de los discípulos. Y en especial de uno que Él sabía que iba a hacer, que es el que estamos leyendo. Dice Mateo capítulo 14, que enseguida que Jesús, porque ellos estaban como con miedo, dice, dieron voces de miedo, versículo 27. Es que allí en ese momento, cuando tú empiezas o empezamos a expresar nuestra desconfianza, aleluya, viene el Señor para afirmarnos. Yo no sé cuántos en esta mañana, en todo el transcurrir de la semana han estado experimentando, donde dicen: no me va a alcanzar esto, no me alcanza para lo otro, no sé qué voy a hacer, no sé qué va a pasar. Siento angustia, siento desespero, me siento cansado, me siento cansada, me siento sin fuerzas para avanzar. Hoy el Señor en esta mañana viene a decirte a través de su palabra: ten ánimo. Porque fue lo que le dijo a sus discípulos: ten ánimo. Toque 2 o 3 y dígaselo: ten ánimo. Dígaselo: ten ánimo. 3 cosas le dijo el Señor. ¿Por qué le dijo 3 ánimos? ¿Sabe por qué? Porque cuando vienen los problemas, cuando vienen las circunstancias difíciles, los vientos contrarios, muchos de nosotros desfallecemos. Y el mensaje que le empezamos a enviar al Señor, ¿cuál es? Es que me has dejado solo. Estoy sola en esta situación. Hay esposas que están diciendo: estoy sola en esta circunstancia. Mi esposo ni siquiera me ayuda. No estás sola. Estás con Dios. Dios está contigo porque Él prometió, escuche esto, Él prometió, amada iglesia, estar con nosotros. Él prometió estar contigo. Yo no sé si usted lo está creyendo, pero es que Dios está contigo, aleluya.
Si Él lo prometió, esto es una verdad. Dios está contigo. Toque a dos o tres, dígalo, Dios está contigo. Tienes que creerlo. Créalo, mi amado. Créalo. Dios está contigo. El problema es que no alimentamos la fe y por eso viene la prueba. La prueba viene porque es necesaria. Por eso dice, si es necesaria. Ahora dígame, ¿es necesaria la prueba? ¿Se da cuenta? Que muchas veces las cosas que nos vienen es porque es necesaria. ¿Para qué? Para ver cómo está nuestra fe frente a esa circunstancia que viene. Porque es que Dios sabe qué nos dijo. ¿Sabe qué nos dijo el Señor? Él ha dicho que estaría con nosotros. Él ha dicho que proveería todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria. Él ha dicho que no te dejaría ni te desampararía. Eso lo ha dicho el Señor. Y si Él lo ha dicho, yo le creo, aleluya. Yo no sé cuántos están conmigo, pero yo le creo al Señor, aleluya. Número uno, le dijo, ten ánimo. Porque muchos tendemos a desconfiar, a desanimarnos. El salmista decía, hubiera yo desmayado si no creyese. Porque muchos desmayamos porque no creemos. Esa es la realidad de la iglesia hoy en día. Muchos no creemos. Empezamos a ver las noticias por todo el mundo. Noticias como lo que sucedió por allá, por Arabia, por Libia. Vemos los terremotos, vemos por todos los lugares situaciones tremendas. Y empezamos a tener temor. Que subió la gasolina, que subieron los alimentos, que se cierran las empresas. Y empezamos a tener temor. ¿Qué dice la palabra? Que Dios guardará. Dios guardará. Dios guardará. Oiga, esto es mío. Dios guardará en completa paz. Es Dios quien me lo está diciendo. Yo lo creo. Una de las cosas que Dios le es imposible hacer, ¿sabe cuál es? Mentir. Aleluya. Y si Dios lo dijo, Dios lo hace, aleluya. Por eso damos gloria y alabanza a su santo nombre. Aleluya. Si usted puede alabarlo, alábelo. Alabe al Cristo de la gloria. Número uno, le dijo, ten ánimo. ¿En medio de qué? De la prueba. ¿A quiénes le dijo a sus discípulos en medio de la tormenta? Ten ánimo. En medio del miedo, ¿qué les dijo? Tengan ánimo. Tened ánimo. ¿Y qué fue lo segundo? Yo soy. Yo soy. Este yo soy es la referencia para decir que en Él están todas las cosas, que en Él es el dueño del cielo, la tierra, los mares, los vientos, que Él es el poderoso de Israel, aleluya. Y que Él es poderoso para guardar sin caída, aleluya, a su iglesia, a su pueblo. ¿Usted cree que en medio de la tormenta, de la tempestad que puedas hoy estar viviendo, Dios estará pensando cómo voy a hacer para salvarlo? No, no, no. Dios no está pensando nada de eso. Fue Dios quien te mandó. Fue Dios quien te llevó para allá. ¿Justamente para qué? Para la prueba de vuestra fe. Para que tu fe sea fortalecida. Es por eso que los sufrimientos vienen. Es justamente para fortalecer nuestra fe. Y cuando dice si es necesaria, es porque quizás no has pasado el examen. ¿Cuántos han perdido el examen? A ver. Nos toca repetirlo. Señor, yo no sé cómo va a pasar, pero yo creo que va a suceder. No sé cómo, pero va a suceder. Pero si viene la prueba y yo, ay Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Y nos ponemos a llorar, a renegar y a hacer cosas que no se deben hacer.
prepárese para la prueba otra vez. Porque hasta que no aprendamos, no pasamos el examen. Porque la fe tiene que ir de crecimiento en crecimiento. La fe es creciente. La fe debe crecer. Los discípulos, mírenlos, ahí está. Ellos han experimentado un tremendo milagro, un poderoso milagro. Y los llevan al mar, en medio del mar donde olas los están golpeando para destruirlos. Y viene el Señor en la madrugada, cuando todo está oscuro, a ayudarles. Porque los ve desesperados, los ve angustiados, los ve desconfiados. Y les dice, tengan ánimo, yo soy. Y lo tercero que le dice, ¿cómo? No temas, otra vez. Número 1, cobren ánimo, tengan ánimo. Número 2, yo soy. Número 3, no temas. Toque 2 o 3 y dígale, no temas, no temas. Hay 365 no temas en la Biblia, uno para cada día. Así que aquí sale a relucir, en medio de este pasaje, un hombre que estaba escribiendo una carta por el poder del Espíritu de Dios, diciéndole que la fe iba a ser puesta a prueba como el oro, para un fin específico, la salvación de vuestras almas, y para que dieran adoración y alabanza al Todopoderoso. Dice la Escritura que en ese momento, versículo número 28, Pedro, ¿qué dijo? Léalo. ¿Qué dijo Pedro? Señor, si eres tú. ¿Cómo así que si eres tú? Ya les había dicho, ten ánimo, yo soy, no temas. ¿O es que algún demonio, un espíritu inmundo va a decir, no tengan miedo, yo soy? Ellos no se ponen con eso. El Señor estaba allí diciéndoles, tengan ánimo. Ningún espíritu inmundo te va a venir a alentar. Ningún espíritu inmundo va a venir a alentar. Porque lo que ellos quieren es desalentar. Ese es el trabajo de ellos. Desanimar. Que desconfíes del Señor. Que desconfíes de su gracia. Que desconfíes de su poder. Que desconfíes de su amor. Eso es lo que hacen los espíritus inmundos. Entonces, ¿qué le dice el Señor? No temas, ten ánimo, yo soy. Y Pedro, Señor, si eres tú. Oye, qué cabezón es. No. Si eres tú, ¿cómo así que si eres tú? Soy yo, Pedro. Si eres tú, manda que vaya yo sobre las aguas. Mire, queriéndolo poner a prueba al Señor. Y a veces somos nosotros así, como Pedro. Señor, si eres tú el que me estás atravesando por esto, manda a alguien que me dé plata. No, te va a venir la prueba otra vez. Es que no es así. No podemos hacer. Pedro, esto sucedió para dejarnos ejemplo a nosotros. El Señor estaba viniendo en medio de la tempestad, en medio de la oscuridad. Les dijo, tengan ánimo, yo soy. ¿Y qué dijo? Si eres tú, manda que yo vaya. Ven. Le dijo el Señor, ven. Aquí hay algo poderoso, léalo, por favor. El Señor da la orden a Pedro de descender de la barca que está siendo azotada por las olas. Miren esto. Aquí es donde el Señor quería enseñarle algo poderoso a Pedro. Que en medio de la prueba, Dios quiere manifestar su poder. Porque Dios no dijo, vientos deténganse, olas deténganse. ¿Podía hacerlo o no podía hacerlo? Pero Él no hizo eso. ¿El qué hizo? Pedro, ven. Porque cuando estamos en situaciones difíciles, en problemas, ¿qué hacemos? Clamamos al Señor, ¿verdad? Clamamos al Todopoderoso. Y ¿sabe? Dios dice, ven. Y Pedro empezó a ¿qué? Léalo. Descendió Pedro de la barca. ¿Y cómo estaba? Estaba moviéndose en lo sobrenatural.
¿Sabe? Algunos asesinos de la fe, dicen que era que habían unas piedritas, sobre todo en el medio del mar. Yo diría, sobre todo en el medio del mar, unas piedritas por las que estaban caminando. Empiezan a decir una cantidad de cosas. No, el Señor estaba caminando por el mar. ¿Y quién más estaba caminando? ¿Quién empezó a caminar? En medio de una tormenta, en medio de una situación. ¿Sabes? Dios no va a quitar la tormenta. Dios te va a hacer caminar en medio de la tormenta. Aleluya. Alábalo que Él vive. Dice la palabra entonces que Pedro descendió y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa muchas veces? Dios empieza, escuche esto, Dios empieza a manifestar su poder, a manifestar su gloria. Dios empieza a traer destellos de su respuesta. Y empezamos a mirar el problema. No, mira al Señor. No mires el problema, dígale a su hermano, no mira el problema, mira al Señor. Porque es que el problema te va a llevar a desanimarte. El problema te va a llevar a que tengas miedo. El problema produce también ansiedad. ¿Sabía usted? ¿Y cuántos aquí no sufrimos de eso? Experimentamos estas cosas porque estamos viendo el problema. Deja de mirar el problema, porque más grande es tu Señor y mi Señor. Más grande es el Cristo de la gloria. Dejemos de mirar el problema y miremos al Señor. Pedro, ¿qué hizo? Miró el problema, miró el viento. ¿Y qué sucedió? Empezó a hundirse. Empezó a hundirse. ¿Y qué empezó a? Ayúdame, Señor, sálvame. Si estaba experimentando un milagro de caminar por las aguas, moverse en lo sobrenatural, y quitó la mirada del Señor. ¿Y qué dice la Escritura? Puesto los ojos ¿en quién? ¿En quién? ¿Qué es qué? Autor y consumador ¿de qué? De la fe. ¿Se da cuenta? Que entonces es un problema de fe. Es un problema de fe lo que hoy muchos en las congregaciones están experimentando. Yo no sé cuántos en esta mañana vinieron con un problema en sus hogares. Pero si usted vino con un problema en su hogar, yo creo a la palabra de Dios, que es verdadera, que es eficaz, que dice verdad y la cual trae fiel cumplimiento a nuestras vidas. Y tú que puedas estar atravesando un momento difícil, quizás financieramente, quizás laboralmente, quizás con tu familia, sentimentalmente, Dios es poderoso para obrar en este día. Yo lo creo. Yo no sé si usted lo cree, pero yo sí lo creo, aleluya. Que Dios es poderoso para hacer. Entonces Pedro comenzó a hundirse diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús, ¿qué hizo? ¿Sabe? Cuando usted y yo empezamos a manifestar nuestra fragilidad, el Señor extiende su mano, su gracia, su amor. Y extiende su mano y nos levanta. Yo no sé si tú has estado en estos momentos pasando por eso. Por esa prueba que quizás es dura, difícil, pero quiero decirte, Dios no te ha dejado, Dios no te ha abandonado. Dios sabe lo que has derramado, cada lágrima que has derramado. Y es momento de que extiendas tu mano para que el Señor la tome. Clama a Él y dice, y Él responderá. Los justos claman y el Señor responde. Y el Señor extendió la mano y le dijo a Pedro, ¿hombre de qué? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste?
Ese es un problema hoy en día. Un problema en todas las congregaciones. Un problema de fe. ¿Sabe? Aunque hayan terremotos, aunque haya lo que quiera ver en el mundo entero, aunque se caiga el sol, la luna, las estrellas, sabremos que Dios guardará su iglesia en completa paz. Aleluya. Él guarda su iglesia. Y vemos aquí que cuando ellos subieron a la barca, ¿qué sucedió? Se calmó el viento. Se calmó el viento. Y los que estaban en la barca, ¿qué empezaron a hacer? ¿Qué dice entonces la palabra del Señor? Que es para gloria y alabanza, que es necesaria la prueba para salvación de nuestras almas, para darle adoración al Señor. Entonces, mi amado hermano, hermana, si hoy estás atravesando una prueba, si estás en medio del problema y tú hoy viniste a decir: Señor, necesito de tu ayuda, hoy Dios extiende su mano para levantarte y decirte: cree, porque al que cree todo le es posible. Aleluya.